Bien, buenas tardes. Vamos a presentar a nuestro siguiente conferencista, Santiago Jurado Solís. Santiago nos dará la conferencia Panorama de la Electromovilidad en México. Me voy a permitir leer su reseña curricular. Él tiene experiencia en el ámbito de la industria automotriz. Actualmente es vicepresidente de calidad de la empresa Compass, donde ha obtenido el reconocimiento por todo el trabajo de los colaboradores de la planta como la planta del año para Compass. Este reconocimiento fue dado por Ed Kenry. En septiembre 2014 a marzo 2012, él fungió como director de calidad corporativa de Nissan, donde entre muchos de sus éxitos logró reforzar el trabajo colaborativo de Nissan Mexicana con los distribuidores con la finalidad de lograr una satisfacción total de los clientes. De agosto de 1989 a agosto de 2014, él fue subdirector de investigación y desarrollo de Nissan Mexicana, donde participó en el desarrollo exitoso del lanzamiento del modelo del automóvil Sentra, del Versa, Kits y Frontier. Desarrolló y localizó proveeduría de México para Nissan Mexicana. Él tiene estudios de ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como diferentes certificaciones por el TEC de Monterrey, Project Management Program, así como por el IPADE, diplomado en desarrollo organizacional, entre otros más. Sus habilidades son de comunicación efectiva, liderazgo, desarrollo de equipos, negociación, pensamiento analítico. Y bueno, le damos una calurosa bienvenida a Santiago Jurado Solís. Gracias por acompañarnos, Santiago. Muchas gracias, doctor Gil, por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, como ya lo comentaron, vamos a hablar sobre el panorama de la electromovilidad en México, pero vamos a partir de lo general hacia lo particular. Y agradezco mucho otra vez la invitación del doctor Gil, agradezco mucho su atención. Vamos a comenzar primero vamos a irnos directo a, como decía yo, a la situación general. ¿Por qué? ¿Por qué surge todo esto? Esto todo el mundo lo sabemos, el mundo está evolucionando, el mundo está creciendo. En la medida que este crecimiento se va dando, también están creciendo las necesidades que todos tenemos, está creciendo los problemas que estamos enfrentando y obviamente necesitamos soluciones. Este acelerado crecimiento no solamente es un reto para la movilidad, también para la mitigación del cambio climático, que a fin de cuentas es consecuencia de toda esta contaminación que estamos teniendo. Y estamos teniendo contaminación, no solamente la contaminación del aire, la contaminación de la tierra, la contaminación del agua. Vamos a hablar específicamente sobre la contaminación del aire. Tenemos diferentes causas, diferentes factores de contaminación que estamos teniendo en el mundo. El uso doméstico de hidrocarburos que usamos para preparar la comida, para calentar el boiler, para muchas otras cosas, contamina el aire. La industria, por todo lo que la industria tiene que fabricar para la movilidad, para la alimentación, para la vivienda, también contamina por todos los insumos que utilizan. La agricultura, esto también lo sabemos, produce o genera contaminación en dos sentidos. Uno es los gases mismos que el ganado provoca y también por la quema de los residuos agrícolas. Tenemos también la quema de residuos que todos nosotros generamos, todos los residuos orgánicos. Y bueno, el tema que nos compete el día de hoy, que es el tema del transporte. La contaminación por CO2, y no solamente CO2, también NOx, la contaminación por CO2 representa el 25% de la contaminación mundial.
Alguno de ustedes podrá tener diferentes datos y eso se vale, porque finalmente esto está moviéndose muy rápido. En el 2005 hablábamos de una contaminación del 5%. O sea, en los últimos 20 años se ha acelerado muchísimo el nivel de contaminación que tenemos. Tan es así que la población mundial, prácticamente toda la población respira niveles insalubres de aire. Y esto se ve más reflejado en los países de ingresos bajos o medios, que son los que están más expuestos precisamente por faltas de infraestructura, que un poquito más adelante vamos a ir viendo. La buena noticia aquí es que ya tanto gobiernos como organizaciones se han dado cuenta de que necesitamos hacer algo por el planeta, necesitamos hacer algo por nosotros mismos. Entonces, ha habido ya muchas reuniones, muchos eventos. Por ejemplo, todo esto empezó ya seriamente en 1972 con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, así le llamaron. Y de allí se vinieron muchas más conferencias, muchas más reuniones en donde los gobiernos estuvieron platicando y estuvieron hablando y estableciendo estrategias. En el 87 se estableció el Protocolo de Montreal, que fue el punto de inflexión para el desarrollo de las políticas ambientales. La Unión Europea presentó su plan o su programa Fit for 55, que significa reducir en un 55% los gases de efecto invernadero para el 2030. Estamos ya a 5 años de que se pueda lograr esto. También la administración de Estados Unidos del presidente Biden estableció un objetivo de reducción, un objetivo de 50% de vehículos eléctricos para el 2030. Estas son ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Y China ha lanzado exenciones fiscales a fabricantes y compradores de autos eléctricos. Esto nos dice cómo tiene que ser tomado este reto. Tiene que ser tomado no solamente por fabricantes de autos, por ejemplo, o autobuses. Esto es un compromiso de gobierno, de organizaciones y por supuesto de nosotros como población. ¿Qué se ha hecho a lo largo de la historia? Se ha investigado con vehículos de gas natural. Realmente el tema del gas natural fue más un tema económico que de contaminación, porque obviamente el gas natural también contamina. Pero bueno, es parte de lo que se ha tratado de hacer al ir cambiando y al final de cuentas sigue siendo el mismo motor, solamente cambia en el sistema de combustible. Se ha investigado con vehículos a biodiesel, que esto también es mucho problema para poder obtener estos lípidos de los vegetales o de las grasas animales y tener el volumen que necesitamos para alimentar todos estos motores. Lo que más éxito ha tenido son los vehículos híbridos, que en México ya los tenemos desde hace 2 décadas aproximadamente y que a la fecha sigue siendo uno de los mayores éxitos que hay, no solamente en México, sino en todo el mundo. Están los vehículos solares, es muy poco lo que hay hasta el momento. Por ejemplo, el Tesla Cybertruck es eléctrico, pero también tiene la opción de usar paneles solares, aunque no es para alimentar el 100%, es como un medio para extender un poquito la autonomía del vehículo. Si ya se te está descargando, utilizas tus paneles y te va a dar todavía otros 15 o hasta 40 millas más de autonomía si utilizas estos paneles solares. ¿Cuál es el problema de esto? Que no tenemos unos paneles que tengan el tamaño adecuado para absorber la energía del sol, para almacenarla y para poder circular un cierto tiempo. Necesitaríamos tener unas carreterotas bien anchas para poder tener la capacidad de esos paneles solares. Y bueno, otro que también está en el mercado, pues son los vehículos de hidrógeno. Sí hay vehículos de hidrógeno en la actualidad, no son muchos. En el mundo se han vendido aproximadamente 15,000 coches de hidrógeno y los principales fabricantes son Hyundai y Toyota. Ellos tienen más o menos el 60% del mercado, sobre todo en Asia,
Pero como les digo, 15,000 coches comparado con la demanda que tenemos, pues es realmente poco, ¿no? Sin embargo, están ahí y se sigue estudiando, porque a fin de cuentas el tema de la electromovilidad sigue teniendo sus retos que un poquito más adelante vamos a ir viendo. ¿Cuál es el objetivo final? Reducir el CO2 y, como lo dije antes, no solamente CO2, es también NOx y tener 100% energías limpias. ¿Cuáles son los planes y visibilidades por país? Cada país ha establecido su propio roadmap, su propia línea de cómo van a irlo trabajando, cómo lo van a ir desarrollando, desde hablar de ventas, hablar ya de tener en circulación o vehículos cero emisiones, desde empezar con el transporte público. Realmente en México no somos ajenos a esto, ¿no? Ciudad de México tenemos transporte público eléctrico, tenemos Metrobús, el metro de la Ciudad de México, que funciona a base de diésel y electricidad también. Tenemos los trenes ligeros en Ciudad de México. Tenemos trolebús, ya tiene muchísimos años circulando en Ciudad de México. Y lo último que está en los últimos 5 años tal vez funcionando en la Ciudad de México por la sobrepoblación que tienen son los cablebuses. Hay cablebuses de Ecatepec al centro de la ciudad. Recién acaban de inaugurar un cablebús también hacia Santa Fe, que está al poniente de la ciudad. Entonces, México no somos ajenos a esto y ustedes verán ahí los que están en cuadrito azul son países que ya están buscando también tener 100% transporte público cero emisiones. Y verán ustedes ahí países como Estados Unidos, que para el 2035 tiene ahí el 25%, aunque ya dijo el presidente Biden que va a ser 50%. Y bueno, ven ustedes a México, ahí lo marqué en color rojo, al 2050, que está el plan de tener 100% venta de vehículos cero emisiones. ¿Esto qué significa? Se van a estar vendiendo ya, pero en la carretera vamos a seguir teniendo vehículos con motor de combustión interna, ¿no? Entonces, algo que me gustaría que noten ahí, porque lo vamos a mencionar un poquito más adelante, no vemos ahí países árabes, no vemos países árabes ahí. Entonces lo comentamos un poquito más adelante. ¿Cuáles son los países que más contaminan? Obviamente por la demografía que tienen. China, Estados Unidos y, hablando en general, de la Unión Europea. Son los países que más contaminan, por lo tanto, ellos están conscientes también de que algo se tiene que hacer y están trabajando en eso. Tienen su plan para poder tener niveles de ventas altos y poder tener la electrificación en sus países. La línea negra de la gráfica de la izquierda es la línea objetivo, le llaman ahí referencia, y tienen el plan acelerado, que es la línea azul, y cómo van a llegar la línea más ligera al cero emisiones. Para el 2035 lo están considerando. Y dentro de ese escenario acelerado que está en la línea azul del lado izquierdo, nos vamos a la gráfica del lado derecho y ahí está como Estados Unidos, China y la Unión Europea van, vamos a decirlo así, peleando por ser los primeros. Estrictamente hablando, y si han leído ustedes sobre la electromovilidad y cómo están los mercados y cómo están las ventas en el mundo, realmente esta gráfica no muestra la situación actual. China está en el top. Solamente en octubre, China vendió el 58% de los vehículos que se vendieron en China fueron eléctricos. 58%. Más de 1 millón de vehículos vendidos solamente en octubre de este año. Entonces, tener un volumen como ese es realmente pues muy alto y nos da la imagen de lo que es el parque vehicular que hay en China, ¿no? ¿Cuáles son las principales oportunidades que existen para la electromovilidad? Como hablaba yo al principio, la creciente conciencia ambiental. Comenzaron los gobiernos, obviamente,
por toda la situación que tenemos del cambio climático, etcétera, se unieron las empresas y en los últimos años las nuevas generaciones están empujando, eso lo vemos mucho aquí en México, ¿no? Los millennials, los centennials vienen con unas ideas diferentes, a veces nos culpan a los más viejitos, ¿verdad? Pero al final de cuentas todo esto que está pasando ha sido por el desarrollo propio que estamos teniendo y por el afán de tener más comodidades, de hacernos la vida más fácil y, como dije antes, también de adaptarnos a esta velocidad, a esta aceleración que el mundo está teniendo. Entonces, estas oportunidades son las que tenemos que ir aprovechando. ¿Cuál es la situación actual? Mencionaba hace rato el tema de China. En general, en el mundo, la venta de autos eléctricos aumentó un 9% del 2019 al 2021. En el 2021 en el mundo se vendieron 6.6 millones de vehículos eléctricos y les acabo de decir que China solamente en un mes vendió más de 1 millón en el 2024. En México tenemos 35 millones de vehículos como parque vehicular total y solamente el 0.8% son vehículos eléctricos. O sea, apenas 280,000 coches eléctricos tenemos en todo el país. En Estados Unidos y en Europa hay más coches eléctricos, como lo mencioné antes, pero también en Europa, por ejemplo, por la misma infraestructura que ellos tienen, pues ellos se están moviendo en bicicletas, se están moviendo en patines eléctricos. Esto también ya lo estamos viendo un poco en la Ciudad de México. Los que tengan la oportunidad de viajar para allá podrán darse cuenta, podrán rentar incluso una bicicleta eléctrica para moverse en el centro de la ciudad, podrán rentar un tipo scooter para poder moverse también, lo rentan en un lugar, lo dejan en otro lugar y listo, ¿no? Entonces, estamos entrando, aunque sí debo decir que pues vamos allí un poquito atrasados, ¿no? Pero en fin, como decía antes, ha crecido el mercado, no lo tengo ahí, ok. Ha crecido el mercado, ha habido aceleración en este sentido. Sin embargo, no sé si han leído también, en Europa no ha crecido como ha crecido en otros lados. China creció en el mercado de vehículos eléctricos un 32% en el último año. Estados Unidos creció un 9%. La Unión Europea creció solamente un 2%, a pesar de que son los que iniciaron, ellos empezaron primero. Pero ¿qué ha pasado? Por ejemplo, ha habido una desaceleración en algunos países europeos, principalmente en Alemania. Volkswagen dio un pasito para atrás en sus planes de electromovilidad. Mercedes-Benz también dio un pasito para atrás. Esto no quiere decir que se estén arrepintiendo. Obviamente, tenemos que seguir trabajando en eso, pero debido principalmente a toda esta demanda que han tenido BYD, la marca china de eléctricos, y Tesla, ellos vienen con modelos de negocio muy disruptivos, están rompiéndola en Asia, BYD, y ya aquí en México también, en Europa, y también en Estados Unidos Tesla, y también en Europa. Entonces, los fabricantes alemanes pues ya dieron ese pasito para atrás para reanalizar, para ver cómo están sus planes y poder empezar otra vez. Esto ha generado esta ligera caída y Japón también redujo su crecimiento en un 10%. Entonces, tenemos que ver esto. Toyota, que es el máximo fabricante de vehículos, no se ha declarado al 100% entrarle a la electromovilidad. Incluso el chairman de Toyota, el señor Toyoda, está preocupado porque dice que si se lleva a cabo la electromovilidad en Japón, se van a perder más de 5 millones de empleos. Tiene razón en un sentido y ahorita más adelante lo vemos, pero también se van a generar más empleos. No, eso es claro y eso es lo que tendríamos que estar viendo. Y bueno, hablando de México también, tenemos en México solamente 1,146 estaciones de carga y 25,000 cargadores residenciales, contra casi 13,500 estaciones de gasolina.
Entonces, si vemos, por ejemplo, que existen en el país 280,000 coches, de los cuales 25,000 tienen sus centros de carga en sus casas, pues nos quedan todavía 255,000 para 1,146 cargadores públicos, digamos. O sea, es como de a 200, poco más de 200 coches por cargador, y si necesitamos 6 a 8 horas para cargar 100%, pues es insuficiente, ¿no? Esa es una de las razones principales por las cuales México no avanza tanto como los demás países. ¿Cuáles son los principales retos que está enfrentando la electromovilidad al momento? La limitada infraestructura de recarga, lo acabo de mencionar. El elevado precio de los vehículos eléctricos. La eficiencia, longevidad y rentabilidad de las baterías. En la conferencia previa nos hablaban sobre el desarrollo de las baterías, sobre lo que tenemos ahorita. Sin embargo, sigue siendo insuficiente. O sea, un vehículo que te da 500 kilómetros de autonomía, tal vez en Europa no sea tanto problema, distancias cortas, altas velocidades, puede ser una geografía no tan difícil, pero México con la geografía que tenemos, México con toda la infraestructura que no tenemos, va a ser más difícil, ¿no? Entonces, allí es donde entra parte de la investigación que ya están haciendo para seguir con las baterías, pero mejorar las baterías. Por ejemplo, ya por ahí Hyundai y algunas otras marcas están hablando de baterías de estado sólido, que van a ser más compactas y van a tener mayor capacidad de almacenaje de energía. Otro de los retos es el manejo de residuos que se le van a dar a las baterías una vez que se tengan que desechar. Otra vez también ya están haciendo las investigaciones para no tener que desecharlas, para reciclar las componentes y los materiales, reciclar el litio, reciclar el níquel, reciclar el cobalto. Incluso están ya en China haciendo algunas investigaciones para hacer solamente intercambio de baterías. O sea, ya no recargarlas. Llegas a un taller, levantan tu coche, quitan la batería que ya se descargó, te ponen una batería del mismo tipo recargada y te vas, ya tu batería se queda y alguien más la va a usar, ¿no? Entonces lo están analizando también, porque si estamos hablando de contaminación en el mundo, pues obviamente si las desechamos va a ser tal vez un problema más grande que el que actualmente tenemos. La potencial escasez de litio debido a la creciente demanda. No hay muchas minas de litio en el mundo. En México tenemos unas buenas reservas y en algunos países africanos y chinos también. Y bueno, la planificación estratégica y la cooperación entre sectores que mencionaba yo al principio, ¿no? En México debemos tener una buena colaboración gobierno-industria, que sí la hay, pero tenemos cosas que hacer todavía. Estas son las preocupaciones que tienen actualmente los usuarios de coches eléctricos. Algunas ya las mencionamos antes como retos. Les preocupa la baja autonomía, les preocupa el alto tiempo de recarga, les preocupa la confiabilidad, el alto costo de mantenimiento, seguridad, bueno, todos los temas que están ahí. El alto costo de compra inicial, como mencionábamos en el slide anterior, el costo del vehículo eléctrico, aunque el señor Luca de Meo, que es el CEO de Renault a nivel mundial, dice que para el 2028 los vehículos eléctricos van a costar lo mismo que los vehículos de combustión interna. Entonces tenemos esperanza, ¿no? No más que se cumplan todos los planes. Ese va a ser el detalle, ¿eh? Pero dice que para el 2028 van a estar iguales. ¿Esto de qué depende? Pues de que realmente se pueda desarrollar una batería que tenga menor volumen y mayor capacidad. ¿Sí? Entonces, dada esta situación, dado que los usuarios tienen ese tipo de preocupaciones, tan solo en Europa hay un cierto porcentaje de usuarios de vehículos eléctricos que ya están considerando regresar a los vehículos de combustión interna. No les ha convencido el performance, más que el performance, la autonomía y los puntos, la experiencia, toda la experiencia, no les está convenciendo al 100%.
Una encuesta que se hizo a nivel global dice que casi el 30% de los usuarios de coches eléctricos están considerando regresar a vehículo de combustión interna. Solamente en Europa el 20%. Y hablábamos de Alemania, ¿no? Alemania es uno de los mayores países donde los usuarios están de alguna manera pensando que van a regresar. Y bueno, ven ustedes los demás países ahí. Entonces, este es el otro reto, ¿no? Que la industria, que los gobiernos tienen que atacar. El sí convencer a la gente, a los usuarios de los coches eléctricos. Y les decía yo otra vez en México, es muy difícil, ¿no? Hablando a título personal, yo tuve la oportunidad de tener un coche eléctrico, pero no lo quise tener porque, mi caso, yo vivo aquí en Aguascalientes. Viajo a Ciudad de México, donde están mis hijos, una vez al mes por lo menos, y viajo por la carretera de Atlacomulco, y ya una vez me tocó quedarme ahí en la carretera una vez porque cayó una granizada, no pudimos avanzar, estuve más de 5 horas parado. ¿Se imaginan lo que pasa con un coche eléctrico? Se me descarga y ¿qué hago? Ahí me quedo, ¿no? Y en la montaña y sin señal de celular ni nada. Entonces, esas son las cosas que muchos de los usuarios pensaríamos aquí también en México. Entonces, ¿cuáles son los, en lo que nos tenemos que enfocar aquí en México? ¿Cuál es la situación más bien en México? Tenemos que verlo desde 3 puntos de vista. La manufactura de coches eléctricos, que realmente ahí no tenemos bronca, ¿no? México tenemos capacidad para eso y para mucho más. La implementación, o sea, hablamos aquí de infraestructura, el desarrollo tecnológico, el desarrollo comercial, la política, y el tercero y más importante, la investigación. No sé si ustedes sabían que en México, y tal vez parte de su pregunta de hace rato, en México ya tenemos algunas empresas que están fabricando coches eléctricos y coches híbridos. Es más, tenemos empresas que son 100% mexicanas, que desarrollaron sus coches eléctricos. Entre ellas está ahí Sacua, que es la última que desarrolló su coche. Tenemos a LMTIH, que están allá en Puebla. Si tienen oportunidad, métanse a la página, unos coches bonitos. Los coches se llaman Thalía, no sé por qué, pero el nombre del coche es Thalía y son coches muy bonitos. Está también BUHL en Querétaro, ellos hacen coches deportivos eléctricos, 100% mexicana, y Evolte en el Estado de México, ellos pertenecen a Grupo Bimbo, desarrollaron su propio coche eléctrico para mover sus productos en el país. Y bueno, son las plantas que tenemos ahí. Está además Bike en Veracruz, ya también está produciendo coches eléctricos. Ellos reciben las carrocerías ya armadas desde China y ya aquí en Veracruz solamente los visten. Ponen motor, ponen todo lo que necesita, asientos, faros, defensas, etcétera, y los visten. Jack en Hidalgo, pues ya tienen algunos años allí ensamblando los coches chinos eléctricos también. Y bueno, las otras plantas como USA y Link, que son fabricantes de autobuses también en México, autobuses eléctricos. Las demás marcas, bueno, está allí Ford está ensamblando el Mustang E-Match allí en la planta de Cuautitlán. Está General Motors también en Coahuila ensamblando algunos de los coches eléctricos y recientemente van a comenzar a ensamblar un Cadillac eléctrico, si no es que ya lo iniciaron ahí en Coahuila. Y bueno, MG Motors ya anunció que para el 2026 también van a establecer una planta de producción en México para vehículos eléctricos e híbridos. Y Audi acaba de anunciar que va a cerrar su planta en Bruselas con un corte de hasta 3,000 obreros empleados en la planta, y se va a traer la producción del modelo que están fabricando allá, que es el Q8 e-tron, y lo van a fabricar en su planta de aquí de Puebla. Entonces, parte de lo que decía yo hace rato, realmente en México como problema de manufactura no tenemos la capacidad
tenemos, si no existen las plantas, tenemos la gente capaz para poder fabricar, establecer una planta y poder fabricar esos vehículos. Pero esa es la situación, no estamos en cero, estamos más atrasados que países como China, Estados Unidos o la Unión Europea, pero tenemos experiencia utilizando coches, autobuses, servicio público eléctrico y fabricando coches y obviamente los vehículos que ya están en el mercado. Ahora, sobre la implementación técnica, decimos que en nuestro país habrá más autos eléctricos cuando se reduzca el costo y también cuando tengamos la suficiente infraestructura. En la imagen del lado izquierdo podrán ver dónde es que se venden más coches eléctricos e híbridos. Obviamente Ciudad de México es donde más se venden, pero está después Jalisco, está Nuevo León, está Estado de México, también con alta demanda de este tipo de vehículos. Y tenemos en la gráfica, en la imagen del lado derecho, la distribución territorial de puntos de carga. Otra vez, como hay más coches en esos estados que mencioné, pues también hay más centros de carga en esos estados. Ya se está empezando a construir redes de carga en las carreteras alrededor de la Ciudad de México. O sea, Ciudad de México, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Ciudad de México, Cuernavaca, están empezando apenas. Y aquí es donde entra uno de los retos muy grandes para nosotros, para nuestros ingenieros y para la preparación que deben tener nuestros ingenieros, ¿no? Porque no solamente es la situación geográfica, lo mencionaban también en la conferencia anterior, no es solamente tender las redes donde van a entrar ingenieros civiles, van a entrar topógrafos, van a entrar ingenieros mecánicos, hacer estructuras, etcétera. Es también, uno, que tengamos la capacidad en México para generar la energía. Dos, la capacidad para almacenarla. Y tres, la capacidad y las redes para distribuirla. Es el gran reto. Es donde está la mayor complicación en México. Como decía antes, vamos atrasados, probablemente ese no es un gran problema. El hecho de ir más atrás que otros nos da la oportunidad de aprender de ellos, ¿no? De aprender qué está haciendo China, aprender qué están haciendo en la Unión Europea, qué está haciendo Estados Unidos. Si se desarrepiente Elon Musk y se trae su planta a México, pues obviamente tendrá que entrarle también a apoyar a esa infraestructura para poder vender sus coches también en México y no que solamente sean para exportación. Entonces, esos son los temas que tenemos que considerar para la implementación técnica en el país. Y aquí voy a pasar al punto que mencionaba hace rato del señor Toyoda, donde decía que se van a perder muchos empleos. Este es el desarrollo de tamaño del mercado en millones de euros. Como verán actualmente, ahí dice 2019, pero es la actualidad de todas maneras. Los componentes, si partimos del lado izquierdo, ese 26%, son los componentes que van a venir en declive una vez que tengamos vehículos 100% eléctricos. Obviamente el motor de combustión, las transmisiones mecánicas y la inyección de combustible. ¿Por qué? Porque ya no va a haber combustible, ¿eh? Entonces eso va a venir para abajo. Para el 2030 va a disminuir hasta en un 30% y como dijimos, si para 2050 tenemos ya puros eléctricos, pues ya no va a existir. Entonces, ingenierías en motores de combustión interna y todo eso tenemos que irlas redireccionando, ¿no? Maestro Gil, doctor. El otro rubro, que es el que está en medio, son los componentes que se mantienen, porque eso no va a cambiar. Todos los coches van a seguir llevando carrocería, aire acondicionado, llantas, asientos, etcétera. Todos los componentes, eso no va a cambiar. Sistemas de seguridad. Pero lo que sí va a crecer, y que también es algo que ya nuestras escuelas, nuestras universidades y nuestras industrias tienen que ir viendo, es estos componentes, por ejemplo, las transmisiones para los coches híbridos, las baterías y los inversores,
las unidades de control, sensores, pantallas, partes interiores. Hay muchas otras partes que vamos a ir necesitando ahí y que están relacionadas con este desarrollo de softwares y obviamente la inteligencia artificial. Eso no lo tenemos que olvidar. Eso ya es algo actual, ya lo tenemos aquí. Pero eso va a ser una parte muy importante para poder hacer nuestros diseños, nuestros diagnósticos, nuestras simulaciones, si va a funcionar, no va a funcionar, qué más necesitamos. Entonces, esa es la situación y el reto que viene para una implementación técnica, implementación comercial. ¿Qué están haciendo? Ya lo mencionaba antes, los gobiernos y las organizaciones. La infraestructura de recarga es clave para estos vehículos. Entonces, necesitamos crearla. Ya hay compañías que se están aliando, que se están uniendo para desarrollar esa red de carga en Norteamérica. Si ven el mapita ahí, México está considerado. Lo que varía son los tiempos de implementación. Obviamente van a empezar donde hay más demanda, que es en Estados Unidos. Probablemente después se van a Canadá y ya después veremos en qué año nos toca para acá, ¿no? Pero prácticamente todas las marcas que ven ahí están involucradas en esto para crear 30,000 centros de recarga. Y bueno, por el otro lado, GM, Ford y Tesla, que están homologando los cargadores, también para no tener tantos o necesitar tantos centros de carga y exclusivos, ¿no? Poder combinarlos allí. Todo esto están planeándolo iniciar en 2025, sobre todo el caso de la homologación de cargadores. La transición hacia la electromovilidad requiere la implementación de políticas públicas integrales, ya lo mencionaba antes. Aquí necesitamos un marco jurídico adecuado para impulsar y regular el uso de las nuevas tecnologías. Necesitamos también apoyar a los potenciales consumidores, quiero decir el gobierno necesita apoyar a los potenciales consumidores de vehículos híbridos y eléctricos con, por ejemplo, incentivos fiscales, también no fiscales. Ciudad de México, otra vez lo menciono, ¿no? Los coches híbridos eléctricos pueden circular cualquier día, no pagan ciertos impuestos, incluso no pagan algunas casetas. Son el tipo de incentivos que tienen. ¿Y por qué en Ciudad de México, además de la población que tienen, por qué hay más demanda allá? Porque tienen ciertos beneficios los usuarios de los coches eléctricos. Entonces, es parte de lo que tenemos que considerar. Ya lo mencionaba yo antes, los fabricantes están invirtiendo en tecnología de baterías para mejorar la autonomía de los vehículos eléctricos, densidad energética, espacio. Hablaba yo hace rato de las baterías de estado sólido, ¿no? Para poder hacer más eficientes. Hablaba también de la posibilidad de no tener que desechar las baterías y generar residuos que contaminen, sino más bien de reutilizar las baterías, de hacer ese intercambio en las baterías. Me voy a regresar un poquito nada más aquí. No solamente Estados Unidos, pero les mencionaba yo hace rato, ¿no? Donde están los planes por país que no veíamos a los países árabes. ¿Cuál puede ser? Y esto se los voy a decir como un punto de vista muy personal, no lo investigué en ningún lado, se los comento y para que lo tengamos en mente también. ¿Cuál puede ser uno de los principales obstáculos o algo que pudiera estar frenando estos planes a 2035 o a 2050? Para poder tener la electromovilidad, para poder tener coches eléctricos, necesitamos, válganme por favor la expresión, necesitamos matar a los vehículos de combustión interna. Necesitamos matar la gasolina. ¿Cuál es el principal origen de la riqueza de los países árabes? El petróleo. ¿Cuál es uno de los principales recursos de riqueza de Estados Unidos? El petróleo. ¿Y de México? También, ¿verdad? Entonces, les digo, a título personal es donde yo veo uno de los obstáculos, ¿no? Y el por qué entonces gobiernos y organizaciones tienen que buscar encontrar ese balance.
¿verdad? Porque no quiere decir que van a matar ahorita la gallina de los huevos de oro mientras se encuentran la otra. La otra también lo va a hacer. Va a generar mucho, va a generar mucha ganancia, mucha riqueza, pero va a pasar un tiempo. Entonces deben encontrar el punto medio, y yo la verdad no sé si cuando definieron hace 10 o 12 años que iba a ser para 2050, habían considerado que para ese tiempo también este tipo de recursos iban a buscar cómo utilizarlos o ya no utilizarlos, ¿no? Por eso me llamó la atención cuando vi esa gráfica y me puse a pensar, platiqué con algunas personas que conocen de esto y bueno, es algo que quiero que lo consideren también. Ahora, no todo lo puede hacer alguien solito, ¿verdad? Ni lo va a hacer el gobierno solo, ni lo va a hacer una organización sola, ni lo va a hacer el usuario, el cliente solo. Siempre tiene que haber alianzas. ¿Por qué? Porque alguna compañía conoce una cosa que la otra no y viceversa. Entonces, estas son solamente algunas, pero hay cientos de alianzas tecnológicas que se han llevado a cabo en el mundo, logrando encontrar esas soluciones a la electromovilidad. Por ejemplo, Mahindra con Volkswagen firmaron acuerdo de suministro de componentes para sus plataformas en febrero de este año. También Volkswagen y XPeng ampliaron su asociación, ya la tenían en desarrollo para que los modelos de vehículos eléctricos, específicamente en China, sean aptos para ese salto a la innovación. Y aquí quisiera pedirles también de favor atención a esa palabra, innovación. Vamos a verlo en el siguiente slide, ya estoy por terminar, no se me desesperen. El otro es BYD con Toyota. Decía yo que Toyota no se ha declarado 100% que le va a entrar a los coches eléctricos. Sin embargo, se asoció, se alió para investigación y desarrollo para vehículos eléctricos con baterías del 2019. Viene un poquito atrás, pero está siendo más cauto en este sentido. Y luego todas esas empresas que están hasta allá abajo se aliaron anunciaron más bien que se han integrado en nueva asociación para buscar al 2035 que todo auto que se venda en México sea completamente eléctrico. Entonces, como ven allí, algunas de las marcas que mencionamos antes, no están las marcas mexicanas. Y eso habría que entender qué pasó allí, ¿no? Porque sería importante también que se integren y es parte también de lo que mencionaba hace rato, ¿no? O sea, tendría que haber también esta integración, porque sí, estas marcas mexicanas desarrollaron su coche, muy padre, ya está circulando, pero hay otras empresas que tienen mayores tecnologías, que tienen centros de desarrollo, centros de investigación grandes, que aquí en México no se tienen. Tal vez ellos toda su investigación la mandaron a hacer a China o a algún otro lado, ¿no? Para desarrollar su coche. Entonces, como instituciones educativas, ahí me va a permitir el doctor Gil comentar un poquito esto, porque considero importante, lo mencionaba hace rato, las carreras tal vez que en algún momento van a dejar de funcionar o va a bajar muchísimo la demanda, y las que tienen que venir ya, inteligencia artificial, eso ya lo dije, eso ya lo tenemos aquí, pero tenemos que reforzarlo, tenemos que hacerlo crecer. La robótica. En marzo pasado tuve la oportunidad de asistir a un congreso en Alemania. Mencionaban hace rato, yo trabajo para Compass y tuvimos la suerte de recibir un reconocimiento como la planta del año en Alemania. Y cuando fuimos a recibir este reconocimiento participamos en algunas conferencias. El 100% de las conferencias en Alemania hablan únicamente de dos temas o tres que están ligados: inteligencia artificial, robótica y digitalización. Que la digitalización creo que va ahí muy ligada a la robótica, entra la mecánica, etcétera, pero es de lo único que se habla en Europa. Entonces, por eso me permití ponerlo aquí. Y por eso me permití tener ahí también sistemas, ingeniería de sistemas, por la digitalización. Es otro tema que yo comenté con el doctor Gil hace ya algunos meses, es el inglés. En muchas de nuestras escuelas el nivel de inglés es limitado y eso no permite también tener una profundidad en la investigación. ¿Por qué? Casi todos los tratados de cualquier tema que ustedes quieran están en inglés. Así sean generados en China, en Japón, en Rusia, donde sea,
se traducen al inglés. Si queremos que nuestros estudiantes, que nuestros ingenieros tengan un desarrollo, hay que mandarlos fuera. Y para mandarlos fuera tienen que hablar inglés. Si queremos que entren a empresas globales aquí en el país, tienen que hablar inglés. Es algo que tenemos que reforzar en nuestras escuelas. Y esto se los digo yo también a título personal y como experiencia de trabajo. Cuando yo estuve contratando o he estado contratando ingenieros y encuentro limitaciones en el inglés, pues sí, desafortunada o afortunadamente tengo que dar preferencia al que sí lo tenga, ¿no? Obviamente sí, a veces hay que valorar la cuestión técnica, la cuestión de conocimiento, es claro, pero ya el que lleva inglés lleva cierta ventaja. Y el último, y que hablaba yo también de la innovación, tenemos que trabajar en la mentalidad de los jóvenes. Los jóvenes tienen que enfocarse a la investigación y ustedes ya lo vieron con la conferencia anterior. No es solamente aplicar lo que ya aprendí, es buscar innovar. Yo les comento a mis ingenieros jóvenes ahí en las plantas donde he estado, para mí el mejor ingeniero que ha existido en el mundo y en la historia es Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Todo lo que él se imaginó. ¿Y por qué se lo imaginó? Por curiosidad nada más. Él veía un pájaro volar y decía, ¿por qué vuela? O sea, ¿qué hace? ¿Por qué? Y de ahí nació la sustentabilidad, ¿no? Se imaginó muchas cosas, se preguntó muchas cosas. A él no le cayó la manzana si no hubiera descubierto la ley de la gravedad también. Pero él se fijaba en todo, buscaba, analizaba, inventó formas de pintar, inventó muchas cosas. Y es lo que les digo yo a los muchachos, tienen que ser creativos, tienen que buscar innovar, tienen que buscar generar nuevas ideas. A mí por eso me gusta trabajar con jóvenes, me traen siempre nuevas ideas, nuevas formas o nuevos puntos de vista y obviamente el desarrollo de nuevas tecnologías. Finalmente, el futuro de la electromovilidad está más vinculado a la capacidad de innovar en vehículos eléctricos, a la infraestructura de recarga y a la sostenibilidad. Necesitamos inteligencia artificial para tener plantas inteligentes, smart factories, que tengan una inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo. Necesitamos equipos de visión para inspección, para aseguramiento de calidad. Necesitamos navegación inteligente. Entonces, todo esto es innovación. Necesitamos hacer que nuestros muchachos, que nuestros ingenieros se enfoquen la innovación, la investigación. A los taxis no les gusta Uber, ¿verdad? A los hoteles no les gusta Airbnb. A los cines no les gusta Netflix. Y a las oficinas no les gusta el trabajo remoto. Pero a los usuarios sí nos gustan. Y todo esto es innovación. Todo esto es gente que pensó en una manera diferente de hacer las cosas. Como decía al principio, facilitar las cosas. Pero tiene que haber alguien que lo piense, que lo analice y que lo ejecute. Y es lo que necesitamos en nuestros jóvenes. Con este comentario cierro y les agradezco mucho su atención. Espero haya sido de utilidad. Tendremos oportunidad de 3 preguntas por los tiempos. Adelante, por favor. Te comentan, está bien la parte de investigación, de diseño y desarrollo, pero yo vengo a ensamblar. Estoy más preocupado para garantizar la calidad del ensamble, garantizar la calidad del producto que sale, porque yo ya lo traigo diseñado, y tú lo acabas de decir ahorita. Llega completo el auto y nomás instalo cosas. Entonces, ¿cuál es la estrategia nacional que debemos de seguir? Aunque ya están llegando aquí algunos centros de diseño como ZF en Monterrey que llegan y ponen su centro de diseño, John Deere tiene su centro de diseño y los ingenieros mexicanos ya estamos impactando en el diseño. Es una, ¿cuál sería la estrategia nacional que tú nos recomendarías para esto? Y la segunda va conectada con la estrategia de implementación de la electromovilidad.
en ciertos países va el 100% de electromovilidad, pero aquí en México deberíamos empezar con los híbridos y luego 100% eléctricos o al revés. En esas dos preguntas quisiera que nos orientaras un poco. Sí, muchas gracias. Muy buenas preguntas. Déjame comentarte que hablando de la investigación y desarrollo, efectivamente hay compañías que están recién entrando, pero hay otras que ya tienen mucho tiempo en México. Yo estuve en diseño y desarrollo de Nissan, 25 años. Tenemos un centro de desarrollo en el Estado de México, en Toluca, donde se hace desarrollo al 100%. Algunas partes muy específicas como los sistemas de seguridad, las bolsas de aire, los cinturones, se quedaron en Estados Unidos, pero el resto se desarrolla aquí en México. Y hay desarrollo digital, tienen laboratorios de pruebas para evaluar lo que se está desarrollando, y como ese te puedo decir, está también GM en el Estado de México, está Ford. Ford tenía su corporativo en Santa Fe, se movieron ya a Cuautitlán porque abrieron su centro de desarrollo también con laboratorios completos. Aquí hablamos todavía no de electrificación, tal vez Ford y GM tengan ya algo, pero algo que yo propondría a las instituciones para trabajar con las industrias son alianzas con empresas globales. Yo tuve la oportunidad, no sé por qué se dejó de hacer, pero yo tuve la oportunidad hace muchos años de tener una capacitación, un training en Japón por 6 meses, porque Nissan pertenecía a una organización que se llama, o se llamaba, no sé, ILO, International Labour Organization. Era, el sponsor era el gobierno de Japón, y todas las empresas que Japón tenía fuera de su país invitaba a los jóvenes recién ingresados a la planta a capacitarlos allá en actividades específicas. Entonces, buscar esas alianzas. Yo sé que no va a ser oportunidad para todo el mundo, va a estar limitado, pero tenemos muchas empresas globales que ya están entrando al tema de la fabricación eléctrica y del desarrollo de coches eléctricos y que podría funcionar de esa manera. Como te digo, la falta de infraestructura y la falta precisamente de generación en México de laboratorio de centros de desarrollo nos limita a poder ampliar el scope, pero al menos yo creo que algunas personas se puede hacer de esta manera y con esas personas ir ampliando también ese panorama. ¿Y la segunda? La estrategia de implementación. Para mí, los híbridos primero. 100%, y por lo que ya comentaba yo hace rato, la geografía del país no te va a permitir entrar de lleno y de golpe a vehículos 100% eléctricos mientras no tengas una infraestructura que sea confiable, que te soporte precisamente a la cantidad de vehículos que se espera tener. No lo mencioné, pero según la AMDA, la Asociación Mexicana de Vehículos Automotores en México, dice que la expectativa es que México sea el país número 1 en desarrollo, en tener 100% electrificación en Latinoamérica. Entonces, hay que responder a eso, ¿no? Pero sí, creo que los híbridos es la solución inicial mientras vamos desarrollando toda la infraestructura. Muy bien, gracias. Tenemos al siguiente participante. Adelante, por favor. Buen día, muchas gracias por la plática. Raúl Chivos de la Universidad Modelo Mérida. Hiciste mención acerca de las baterías y la disposición ya usadas y la estrategia de hacer algún cambio. Pero específicamente en México, ¿cuál es la situación actual en eso, en el uso, en recuperación, reciclaje, lo que sea de las baterías actuales? ¿Y qué esperaríamos tener, pero específicamente en México? No, otra vez el tema que mencionaba, ¿no? Es desafortunado que vengamos tan atrasados contra todas estas tecnologías que están desarrollando. El tema del intercambio de baterías está en investigación todavía, ni siquiera lo han implementado y lo está investigando China, está en investigación. El tema de la batería de estado sólido también está en investigación. Entonces, ahorita no hay una solución como tal. Se te acaba la batería, hay que desecharla. Lo que sí están buscando hacer tal vez a más corto plazo es el reciclaje de la materia prima, del litio, del níquel, del cobalto. Eso sí lo están haciendo a más corto plazo. Pero la verdad, como están en etapa de investigación,
todavía no se implementan. ¿Qué podemos esperar en México hasta no tener esos desarrollos hechos allá? ¿20 años? Tal vez. Entonces no es algo que yo vea en un panorama así de corto plazo, desafortunadamente. Muchas gracias. Nuestro último participante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Félix Quirino de UPAEP, por aquí. Félix Quirino de UPAEP. Sí, bueno, es un tema muy interesante lo que nos planteas. Muchas gracias por la plática. Y creo que el principal reto y en el cual todos podemos, desde la parte de las instituciones educativas, es precisamente en inculcarlos a los alumnos en una formación basada en la investigación y el desarrollo tecnológico, ¿no? Sobre todo en estas áreas de tecnología que van cambiando día a día. Y como bien lo dices, las tecnologías que nos mencionas, del reciclaje de baterías, de la implementación de nuevas tecnologías en baterías, y no solo eso, sino también nuevas técnicas de recarga, como en Alemania, que están implementando sistemas de recarga dinámica a través de las carreteras, y muchas otras ideas que se tienen para aumentar la autonomía en los vehículos eléctricos. Entonces, más bien la pregunta aquí es, desde tu punto de vista, ¿qué tienen que hacer las instituciones para hacer esto como en China? Tener institutos con un amplio espectro basado en la investigación y el desarrollo, que no solo se quede en instituciones aisladas que hacen desarrollo por ahí en baterías algunas, otras por allá en motores, otras por allá en driver, sino que realmente se conjunte un sistema general para que el país pueda desarrollar algo en específico y podamos fortalecer ese desarrollo en conjunto, que yo creo que ese es el objetivo que todos tenemos claro, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias otra vez por la pregunta. Yo mencionaba hace rato que una organización, un gobierno solo no lo va a hacer. Necesitamos aquí, al igual que lo están haciendo las demás compañías en los temas de investigación, necesitamos tener alianzas. Y aquí necesitaríamos tener la alianza gobierno, iniciativa privada y la academia, las instituciones educativas. La academia solita no lo puede hacer, no hay los recursos para poder hacerlo. El gobierno tal vez lo tenga, habrá que ver si quiere, ¿eh? Hay que convencerlos. La iniciativa privada tiene el recurso, tiene el conocimiento, pero necesita también tener algún tipo de incentivo. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Buscar las organizaciones educativas este soporte, gobierno y iniciativa privada, para poder tener centros de investigación y poder desarrollar. Ya se demostró, SACUA y las otras empresas que yo les mostré, ya demostraron que sí es posible. Sí tenemos en México capacidad, sí tenemos en México conocimiento para desarrollar un coche eléctrico. Entonces, si lo que nos falta es recurso para hacerlo en grande y para irnos a la etapa inicial, a la etapa del desarrollo, yo creo que tendríamos que tener esas tres entidades unidas, aliadas, para poderlo lograr. Pero tendría que ser una iniciativa que tiene que salir de las instituciones educativas desde mi punto de vista. Muchas gracias. Muy rápidamente, la última pregunta. Perdón que haga esta pregunta, pero va muy paralelo las motos que vuelan, los carros que vuelan con la parte eléctrica, ¿se dan cuenta? Entonces, para mí me gustaría de tu conocimiento, ¿cómo ves este proceso de integración? Porque estamos viendo eléctricos contra híbridos y contra vehículos normales de gasolina, pero la pregunta es, ¿cómo ves esa integración con la parte aérea? Muchas gracias. Sí, está muy complicado, ¿no? O sea, si por ejemplo México hablamos de que el tema para tener todos estos centros de distribución de recarga es la geografía, obviamente en vehículos que vuelan no tenemos ese problema, ¿verdad? Pero entraría el otro problema, cómo generar las rutas de recorridos. Tendrías que tener no sé cuántos satélites, cuántos GPS
que puedan ir guiando y que no te salgas de esa ruta. Entonces, sí, está muy bien en espacio abierto, para ir de un lugar a otro muy directo tal vez. Yo creo, y otra vez vamos al tema de la investigación, Japón ya mostraron por ahí un vehículo de estos, China también ya mostró uno de estos, pero honestamente se me hace muy lejos y muy difícil de que de verdad se pueda implementar como uso normal, como uso cotidiano. No lo veo tan en paralelo. Vamos a terminar desarrollando electromovilidad, lo están haciendo ahorita, pero implementación yo creo que va a tardar más. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigo Santiago, te agradecemos de verdad todo el aporte en tu conferencia tan importante para las instituciones que formamos ingenieros, los campos de acción que nos has revelado, nos marca una ruta importante para nosotros. De verdad agradecemos todo tu apoyo y me permito entregarte el siguiente reconocimiento, que la letra dice lo siguiente: la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería y el Instituto Tecnológico de Aguascalientes del Tecnológico Nacional de México otorgan el presente constancia a Santiago Jurado Solís por su destacada participación por impartir la conferencia Panorama de la Electromovilidad del México, realizada en el marco de la 29ª Reunión General de Directores, que se lleva a cabo del 6 al 8 de noviembre en nuestra ciudad de Aguascalientes. Muchas gracias, Santiago, de verdad.